A veces, el mayor enemigo no está afuera, sino sentado a tu lado en la mesa familiar, sonriendo como si nada pasara. Te enseñan desde niño que la familia lo es todo. Que hay que cuidarla, protegerla. Pero ¿qué pasa cuando esa misma familia esconde la puñalada más profunda? Esta historia no es solo sobre traición, es sobre cómo la fachada de humildad puede ocultar una ambición calculada, despiadada y silenciosa. Durante años, Mateo creyó ser el sostén de su hogar. Se quebró la espalda trabajando para cubrir las deudas del padre enfermo, para que su madre no faltara a una consulta médica, para que su hermano, ese al que todos veían como el bueno, no pasara hambre. Pero había algo que no encajaba. Algo que se le escapaba entre los dedos mientras él creía tener todo bajo control, porque mientras unos aman en silencio, otros solo esperan el momento perfecto para quedarse con todo. Esta historia duele, pero abre los ojos. Porque al final, por más que se disfracen, las máscaras siempre caen. Y lo que ves, puede cambiarte para siempre. Mateo siempre había sentido que la vida era una carrera cuesta arriba. Desde muy joven cargó con responsabilidades que no eligió, pero que abrazó sin quejarse. A los 20 y pocos ya pagaba facturas que no eran suyas, sostenía tratamientos médicos que otros no podían cubrir y, aún así, dormía tranquilo por las noches. Creía, con ingenuidad, que el sacrificio por amor valía más que cualquier riqueza. Su hermano Julián, en cambio, parecía vivir en un mundo aparte. Era 2 años menor, y desde que tenía uso de razón, Mateo lo recordaba como alguien tranquilo. Casi demasiado. Siempre estaba ahí, en casa, leyendo, ordenando alguna cosa, saliendo por ratos cortos y regresando con excusas vagas sobre trabajos temporales que nunca duraban más de un mes. Su ropa era modesta, su celular tenía la pantalla rota y el dinero en su billetera nunca alcanzaba para mucho. Nunca pedía nada, pero tampoco ofrecía. Elena, su madre, lo defendía como una madre leona. Julián es sensible, Mateo. No todos están hechos para la rudeza de este mundo. Y él, que no tenía tiempo para discutir, solo asentía. Don Ernesto, el padre, había sido un hombre duro, pero la enfermedad lo había doblegado. Sus últimos años se los pasó entre tubos de oxígeno, sillas de ruedas y una memoria que iba desapareciendo como arena entre los dedos. Aún así, conservaba momentos de lucidez, y en esos breves destellos solía repetir una frase que a Mateo le retumbaba en el alma: cuida a tu hermano. Promételo. Y Mateo lo prometió. Julián parecía agradecerle. Siempre tenía una sonrisa amable, una palmadita en la espalda, un gracias, hermano cuando Mateo le prestaba para los pasajes, o le dejaba la última porción de comida caliente. Nunca discutía, nunca pedía más de lo que ofrecían. Esa era su gran virtud, la humildad. O al menos, eso creía Mateo. Vivían en una casa antigua pero digna. De esas que crujen cuando caminas, con fotos familiares torcidas en las paredes y un aroma persistente a café con canela. A veces faltaba luz, otras veces agua caliente, pero sobraban historias en cada rincón. Julián se encargaba de pequeñas cosas, cambiaba bombillas, lavaba los platos, paseaba al perro enfermo de la vecina. Todos lo veían como un buen hijo. Y Mateo, agotado de tanto cargar, encontraba consuelo en eso. Al menos no estaba criando a un inútil, pero había días, pequeños detalles, algo que no se alineaba. Como cuando Julián volvía tarde con la excusa de una entrevista y traía zapatos nuevos. O cuando desaparecía una tarde entera y regresaba sin rastro de haber estado en el transporte público. Mateo los ignoraba. No por tonto, sino por amor. Porque cuando quieres, no sospechas. Pasaron los años y los roles no cambiaron. Mateo seguía levantándose a las 5, haciendo horas extras, comiendo sobras si era necesario. Julián seguía buscando oportunidades y aceptando todo lo que su hermano le ofrecía, sin resistencia. A veces Mateo se sentía frustrado, pero se decía a sí mismo que no todos están hechos para batallar igual. Que cada uno lucha a su manera. Elena, aunque envejecida, aún tenía ese fuego en los ojos. Ella creía que todo iba bien. Que sus hijos, aunque distintos, eran su orgullo. Los domingos se sentaban los tres frente al viejo televisor, compartiendo una sopa tibia mientras don Ernesto dormitaba en su habitación, cada vez más silencioso, cada vez más ausente.
Y entonces llegó el momento que nadie esperaba tan pronto, la salud de don Ernesto se desplomó. Las idas al hospital se volvieron rutina y las esperas de madrugada entre tubos, sillas incómodas y máquinas pitando rompieron algo en Mateo. Julián también estaba, sí, pero no en el mismo nivel. Su presencia era silenciosa, apenas se notaba. Y eso, en su momento, parecía suficiente. Lo que Mateo no sabía es que todo aquello, los gestos nobles, las palabras suaves, la actitud humilde, eran solo parte de un guión cuidadosamente escrito. Que su hermano no era lo que aparentaba, y que cada día que pasaba era una jugada más en un plan que lo dejaría, sin nada, pero eso, todavía estaba por descubrirse, y aunque en ese momento la vida parecía dura, pero estable, las piezas ya se estaban moviendo, una a una, hasta llegar al jaque mate. La casa parecía resistirse a caer. A pesar del tiempo, de las goteras y de los ecos de dolor que habitaban sus pasillos, seguía en pie. Como Elena. Ella también resistía. Era de esas mujeres que aprendieron a callar su tristeza y sonreír aunque el alma doliera. Su rostro se había arrugado con los años, pero sus ojos aún brillaban con la fuerza de una madre que nunca se permite caer. Desde que don Ernesto cayó enfermo, Elena dejó de vivir para sí. Se convirtió en enfermera, cocinera, psicóloga y mediadora. Dormía poco, comía menos. Su vida giraba en torno a los medicamentos de su esposo, a los informes médicos y a las cuentas que llegaban sin avisar. Pero incluso así, jamás soltó la mano de sus hijos. La dinámica familiar tenía un equilibrio extraño. Mateo era el eje, trabajaba de sol a sol, pagaba las cuentas, solucionaba problemas. Su mundo era acción. No había espacio para lamentos. Julián, en cambio, flotaba entre los días. Ayudaba cuando se le pedía, pero nunca tomaba la iniciativa. Seguía viviendo en la casa familiar como si fuera un huésped cómodo y silencioso. Elena, en el fondo, lo sabía. Sabía que uno de sus hijos estaba dando todo, y que el otro apenas se ofrecía presencia. Pero su corazón no podía ver con claridad. Amar a los dos por igual era su forma de no romperse. Así que justificaba a Julián con frases suaves: es que tiene una forma distinta de ver la vida, no todos nacen con la misma fortaleza. Mateo, él también sufre, pero en silencio, y Mateo, que amaba a su madre más que a nada en el mundo, callaba. No quería herirla. No quería confrontarla. Así que tragaba su frustración como quien traga piedras, con la esperanza de que algún día todo mejoraría. A veces se sentaban los cuatro en la sala, como una familia normal. Las conversaciones eran cortas, los silencios largos. Don Ernesto casi no hablaba ya, pero cuando lo hacía con la mirada. Esa mirada que se clavaba en Julián como una pregunta sin respuesta. Mateo lo notaba, pero no decía nada. Una tarde cualquiera, mientras lavaba los platos, Mateo escuchó a su madre llorar en silencio en la cocina. No preguntó por qué. Sabía que era por la impotencia, por ver cómo los años se le escapaban entre responsabilidades y cuidados. Se acercó, la abrazó y le susurró que todo estaría bien. Ella solo asintió, con ese gesto de quien sabe que no lo estará, pero necesita creerlo. Julián, desde su habitación, no se enteró de nada. O quizás sí, pero no se inmutó. Con el tiempo, las ayudas económicas se volvieron rutina. Julián ya no pedía, Mateo transfería directamente lo necesario. Lo hacía sin esperar devolución. Al fin y al cabo, eran hermanos. Elena lo miraba con ternura, como quien observa a un hijo bueno y le desea el doble de lo que la vida le quita. Una vez, Mateo propuso que Julián buscara un trabajo más formal. Fue una conversación tensa, pero breve. Julián dijo que lo había intentado, que el mercado estaba difícil, que nadie contrataba a alguien como él. Luego bajó la cabeza, como avergonzado. Y Elena, casi al instante, le sirvió una taza de té y le dijo que no se preocupara, que ya vendrían tiempos mejores. Esa fue la última vez que Mateo intentó cambiar algo. Los días pasaban, monótonos. Las mañanas eran iguales, el sonido de la cafetera, el paso cansado de Elena, el silencio pesado de don Ernesto y la ausencia habitual de Julián hasta media mañana. Las noches, más de lo mismo, televisión baja, medicinas,
Y esa sensación de estar atrapados en una rutina que los desgastaba sin que se dieran cuenta, y aún así, en medio de tanto dolor, había amor. Elena preparaba sopas calientes con lo poco que tenían. Mateo arreglaba los enchufes y las filtraciones con sus propias manos. Julián, de vez en cuando, traía pan del mercado. Pequeños gestos que sostenían algo parecido a la esperanza, porque a veces, cuando todo está mal, uno se aferra a lo poco que parece bueno, y Julián, parecía bueno, la familia estaba rota, sí. Pero unida. O eso creían todos. Lo que no sabían era que el quiebre más profundo no estaba en la salud de don Ernesto ni en el agotamiento de Elena. Estaba en el silencio de Julián. En sus ausencias sin explicación. En las miradas que evitaba. En las llamadas que recibía a escondidas, hablando bajo y con tono formal. En los papeles que guardaba con celo en su mochila vieja, como si fueran secretos demasiado pesados, Mateo no sospechaba. Porque cuando uno confía, no mira dos veces, Elena tampoco. Porque una madre siempre quiere creer que sus hijos son buenos, don Ernesto, quizás sí. Tal vez en sus silencios había advertencias. Tal vez su mente, aunque enferma, veía más de lo que los demás podían imaginar, pero nadie dijo nada, y la vida siguió, hasta que dejó de hacerlo. La noche en que don Ernesto murió, la casa quedó en silencio absoluto. No era ese silencio cotidiano de cuando todos dormían, era un silencio pesado, lleno de despedida. Las paredes, acostumbradas a los suspiros y toses del anciano, de pronto quedaron mudas. No hubo gritos, ni llanto escandaloso. Solo una lágrima que recorrió la mejilla de Elena sin pedir permiso, y una palabra temblorosa de Mateo que apenas logró salir de su garganta. Papá, Julián estaba allí también, como siempre. De pie junto al umbral de la habitación, con la cabeza gacha, sin soltar palabra. Sus ojos no mostraban lágrimas, pero sí algo extraño. Como una paz que no coincidía con el momento. Mateo no lo notó en ese instante, pero años después lo recordaría con rabia. Porque a veces el cuerpo habla lo que la boca calla, el velorio fue sencillo. Pocas personas, flores marchitas y el aroma a café que flotaba en todas las casas de luto. Los vecinos pasaban, abrazaban, decían frases repetidas como si fueran oraciones universales. Ahora descansa, fue un buen hombre, Dios lo tenga en su gloria. Elena permanecía sentada, ausente. Julián ayudaba con las sillas. Mateo organizaba todo, sin llorar. Porque alguien tenía que hacerlo, la ausencia de don Ernesto se sentía en cada rincón. En el sillón vacío, en el eco de la televisión encendida sin razón, en el lugar en la mesa donde nadie se atrevía a sentarse. Pero su voz, aunque ya no estaba, dejó una última huella, una carta. Mateo la encontró días después, en una caja de madera dentro del armario. Reconoció la letra al instante, firme, con esos trazos gruesos de quien aprendió a escribir en tiempos duros. La abrió con manos temblorosas, y la leyó en voz baja, solo para sí. Si estás leyendo esto, hijo, es porque ya me fui. Y no quiero que me recuerden por lo que no pude hacer, sino por lo que intenté. Mi mayor miedo nunca fue la muerte, sino que ustedes se destruyeran entre sí cuando ya no estuviera. Mateo, cuida a tu madre. Pero sobre todo, cuida a tu hermano. No dejes que el dinero los divida. No permitan que esta casa sea un campo de batalla. Recuerden quiénes son. Recuerden que son hermanos. Mateo cerró los ojos, respiró hondo, y prometió en silencio que cumpliría ese deseo. Que protegería a Julián. Que no permitiría que nada los separara. Esa misma semana comenzó el proceso de herencia. No era mucho, la casa en la que vivían, un terreno modesto a las afueras de la ciudad y unos ahorros que apenas alcanzaban para cubrir las deudas médicas que don Ernesto dejó. No había joyas, ni autos, ni secretos bancarios. Solo lo justo. El abogado de la familia, un hombre mayor de voz nasal y ojos cansados, les explicó todo con calma. Dijo que, al no existir un testamento formal, los bienes debían dividirse entre los dos hermanos en partes iguales, con el consentimiento de la madre mientras estuviera viva. Mateo, aunque agotado, aceptó sin problema. No buscaba quedarse con más. Solo quería que todo estuviera en orden. Que su madre no tuviera más preocupaciones. Que Julián pudiera,
quizás, con su parte, construir algo por fin. Julián escuchaba todo con atención. Asentía, hacía preguntas puntuales, parecía interesado. Pero en un momento, cuando el abogado preguntó si ambos estaban de acuerdo con la división propuesta, algo inesperado ocurrió. Julián alzó la voz, cosa rara en él, y dijo: «Yo no quiero nada». Mateo lo miró, sorprendido. Elena también. El abogado frunció el ceño. «¿Cómo que no quieres nada?», preguntó Mateo. «Lo digo en serio», insistió Julián. «Tú te lo mereces todo. Has hecho mucho más que yo por esta familia. Yo no quiero heredar algo que no he construido. Solo, si me permiten, quisiera quedarme un tiempo en la casa. Hasta que me estabilice». Fue un momento conmovedor. Elena lloró. El abogado pidió que esa decisión quedara por escrito. Julián no dudó, firmó una renuncia voluntaria a cualquier derecho sobre la herencia. Todo quedó registrado, sellado, con testigos. Mateo lo abrazó con fuerza. Le dijo que no era necesario, que podía compartir con él si lo deseaba. Pero Julián insistió: «Es lo justo. Tú te lo ganaste». Aquella noche cenaron juntos, en silencio, pero con un aire distinto. Como si, en medio del duelo, algo luminoso emergiera. Como si la nobleza de Julián hubiera equilibrado un poco el dolor que los rodeaba. Mateo se sintió afortunado. Pensó que tenía un hermano excepcional. Que quizás lo había subestimado. Que detrás de su aparente pasividad había una profundidad que nunca había comprendido del todo. Elena lo miraba con ojos brillosos, agradecida. Su hijo menor había dado una lección de humildad que nadie esperaba. ¿Y Julián? Julián sonreía, una sonrisa suave. Tranquila, demasiado tranquila, porque, aunque nadie lo sabía todavía, esa firma que todos aplaudieron era solo el primer movimiento en una jugada perfectamente planeada. La máscara aún seguía puesta. Pero no tardaría en caer. Durante semanas, en esa casa ahora más silenciosa, todo pareció entrar en una nueva etapa. Don Ernesto ya no estaba, pero su ausencia había dejado una suerte de tregua familiar. Elena se veía más tranquila, aunque el dolor seguía asomando en su mirada. Mateo, como siempre, se levantaba temprano y regresaba tarde, trabajando más que nunca para sostener la casa, a su madre, y también a su hermano, porque sí, Julián seguía allí. Instalado en la antigua habitación que había sido de Mateo en su juventud. Dijo que solo estaría un tiempo, mientras buscaba un lugar propio. Mateo, generoso como siempre, no puso condiciones. Él lo había dicho tantas veces: la familia no se cobra. Así que Julián comía, dormía y vivía bajo su techo sin aportar más que palabras amables y una sonrisa discreta. Por las mañanas, mientras Mateo salía al trabajo con ojeras y un café mal preparado, Julián se quedaba en casa. A veces salía por un par de horas, otras se encerraba en su cuarto con el computador portátil que había comprado no se sabía cómo. Elena le llevaba el almuerzo hasta la puerta, como cuando eran niños, y él siempre respondía con un gracias, mamá, que la hacía sentir útil, necesaria. Había cierta armonía, forzada, sí, pero armonía al fin. Una calma que se sentía como una manta vieja, reconfortante, pero con agujeros. Mateo seguía convencido de que había hecho lo correcto. Que Julián, al renunciar a la herencia, había mostrado el tipo de persona que era. Noble. Desinteresado. Fraternal, y sin embargo, algo en él empezaba a sentirse extraño. No sabía qué. No eran sospechas, ni celos, ni rabia. Era una incomodidad silenciosa. Como si su cuerpo percibiera una grieta invisible, aunque su mente no lograra nombrarla. Pero cada vez que esa sensación aparecía, la acallaba con una frase que se repetía como mantra: mi hermano es bueno. No todos lo dicen, pero él lo demostró. Hasta que un día, esa tranquilidad empezó a agrietarse. Todo comenzó con una conversación casual entre Elena y Teresa, la vecina de toda la vida. Teresa, una mujer habladora y sin filtro, había sido testigo de cada etapa de esa familia: las discusiones, las navidades, los regresos y las despedidas. Conocía los secretos a medio decir y los silencios que decían más que las palabras. Una tarde, mientras tomaban café en la cocina, Teresa dejó caer una frase que le heló la sangre a Elena: «Ay, ¿y Julián?».
Lo vi el otro día en un coche de esos que parecen de película, negro, con vidrios oscuros. Salía del restaurante ese nuevo, ¿sabes? ¿Dónde van los empresarios esos que siempre andan con guardaespaldas? Elena soltó la taza. ¿Estás segura que era él? ¿Cómo no voy a estarlo, mujer? Sí, lo vi clarito. Hasta me saludó. Y andaba con una chaqueta de cuero, de esas carísimas. Mira, yo no juzgo, pero pensé, ¿y ese no era el que andaba sin un peso? Elena no dijo nada. Solo sonrió, como quien recibe una cachetada disfrazada de cumplido. Esa noche no pudo dormir. Y al día siguiente, cuando vio a Julián desayunando como si nada, no pudo evitar preguntar, ¿dónde estabas ayer en la tarde? Julián, sin levantar la vista del plato, respondió, fui a una entrevista. Estoy viendo algo en una empresa de importaciones. Nada serio todavía. En el restaurante Mirador, él la miró, ahora sí, con una ceja ligeramente alzada. No. ¿Por qué lo preguntas? Elena dudó. Teresa era confiable, sí, pero también un poco exagerada. No quiso insistir. No tenía pruebas. Y Julián, como siempre, se mostró tranquilo, seguro, educado. Cualquier madre en su lugar hubiera querido creerle. Y ella lo hizo. O al menos eso se dijo a sí misma, pero la inquietud ya estaba sembrada. Pasaron los días y empezaron a surgir más detalles. Elena notaba que Julián salía cada vez más, a horas extrañas. Usaba ropa distinta. Tenía un nuevo reloj. Un día lo vio con un maletín que claramente no le pertenecía. Pero cada vez que preguntaba, él tenía una respuesta perfecta, me lo prestaron, es de un amigo, fue un regalo de cortesía, Mateo, mientras tanto, seguía ajeno. Demasiado ocupado para notar señales. Su mundo se resumía en trabajar, cuidar a su madre y llegar a casa exhausto. Julián, en cambio, estaba siempre fresco. Siempre dispuesto a hablar de banalidades, a mirar televisión, a reírse con Elena. Pero no compartía nada real. Sus días, sus contactos, sus ingresos, todo era un misterio, hasta que una noche, Teresa volvió a golpear la puerta. Esta vez, más seria, no quiero meterme, Elena. Pero vi a Julián en una reunión. En serio. Estaba con gente de traje, entrando a un edificio de oficinas. Parecía uno más del grupo. ¿Tú estás segura de que no está trabajando en algo grande? Elena tragó saliva. Él me dice que no tiene nada estable, pues tiene mejor pinta que muchos que sí. Esa noche, por primera vez, Elena dudó de verdad. Lo observó durante la cena, su forma de masticar, su mirada evasiva, el modo en que hablaba sin decir nada concreto. Intentó recordar la última vez que él le había contado algo honesto, genuino, transparente. Y no pudo, entonces se armó de valor. Hijo, ¿me estás ocultando algo? Julián levantó la vista. No se molestó. No se sorprendió. Solo la miró con ternura. ¿Yo? Mamá, claro que no. ¿Por qué pensás eso? No sé, me preocupa verte en lugares raros, con gente que no conozco. No me mientas, Julián. Yo solo quiero saber que estás bien. Él sonrió. Le tomó la mano con afecto. Estoy bien, mamá. Lo que pasa es que estoy intentando hacer algo por mi cuenta. No quise decir nada aún para no ilusionarlos. Si todo sale bien, pronto podré ayudarte. Y también a Mateo. Confía en mí. Esa respuesta desarmó a Elena. Quiso creer. Y creyó, pero esa noche, en lo más profundo de su pecho, algo le dijo que no todo estaba bien y que, tal vez, el hijo al que había defendido durante toda la vida, no era el que ella creía. Los días comenzaron a correr con una velocidad extraña. Parecía que todo avanzaba como siempre, y al mismo tiempo, nada era igual. La tensión, aunque silenciosa, se respiraba como el polvo acumulado en una habitación cerrada. Nadie lo mencionaba, pero todos lo sentían. Especialmente Elena, ya no podía ignorar esa sensación persistente de que algo no cuadraba. Había vivido lo suficiente como para saber cuando una historia tenía vacíos. Julián seguía comportándose con corrección, era atento, cariñoso, incluso más presente de lo habitual. Pero esa presencia no traía calma. Traía preguntas.
Y aunque su boca decía cosas dulces, sus ojos hablaban en otro idioma. Uno que ella no terminaba de entender, pero que empezaba a asustarla. Una tarde, mientras limpiaba el aparador del comedor, encontró algo inusual. Un sobre del banco. Abierto. A nombre de Julián. No era una cuenta común. Era un extracto de una cuenta empresarial. Había cifras que nunca antes había visto en su casa. Cantidades grandes, movimientos frecuentes, nombres de empresas que le resultaban completamente desconocidos. Su corazón se aceleró. Leyó el papel varias veces. Intentó convencerse de que estaba malinterpretando algo. Pero el número de ceros no dejaba lugar a confusión. Guardó el sobre en el mismo lugar donde lo había encontrado y se sentó, con la respiración entrecortada. Esperó a que Julián regresara. Pero no llegó esa noche. Al día siguiente, fue Mateo quien llegó primero. Traía el rostro quemado por el sol, las manos sucias de tanto cargar cosas. Elena dudó. Una parte de ella quería contarle todo. Mostrarle el sobre. Preguntarle qué hacer. Pero otra parte, esa que se negaba a creer que Julián podía estar engañándolos, le pidió paciencia, pero la oportunidad llegó sola. Fue Teresa, otra vez, quien vino con la pieza que faltaba. Elena, no sé si esto te va a gustar, pero creo que tenés que saberlo. Dijo, sin rodeos, sentándose en la cocina como si fuera parte de la familia. Tengo una amiga que trabaja en un bufete de abogados. Me contó que Julián estuvo allí. Que lo acompañaban 2 hombres con pinta de ejecutivos. Iban a firmar unos papeles de propiedad. Según entendí, él estaba comprando un departamento en pleno centro. Y ni siquiera pidieron crédito. Lo pagó al contado. Elena la miró con el rostro blanco. Está segura, más que segura. Yo no quiero entrometerme, pero esto ya no es normal, Elena. Vos sabés que lo quiero como a un sobrino, pero ese chico no está diciendo la verdad. Esa noche, Elena no pudo más, esperó a que Julián regresara, lo llamó al comedor y le mostró el sobre bancario. ¿Me podés explicar esto? Julián la miró unos segundos, sin decir nada. Luego, con una calma que no encajaba con la gravedad del momento, suspiró. Mamá, no tenías que ver eso, ¿perdón? ¿Cómo que no tenía que verlo? ¿Por qué tenés una cuenta empresarial? ¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Desde cuándo estás haciendo negocios? Julián se sentó. No se mostró enojado. Ni nervioso. Parecía preparado. Es un proyecto que empecé hace meses, mamá. Un negocio con unos contactos que hice. Nada ilegal. Nada sucio. Pero no te lo dije porque sabía que iban a reaccionar así. Pensé que era mejor esperar a que todo estuviera funcionando bien. ¿Funcionando? Compraste un departamento. Estás manejando plata que ni Mateo ve en un año entero, ¿y cuál es el problema? Preguntó, por primera vez con un dejo de irritación. ¿Acaso tengo que pedir permiso para tener éxito? No es eso, Julián. Es que, te quedaste con la herencia, renunciaste a todo frente al abogado, dijiste que no tenías nada, y resulta que estás haciendo tratos con empresarios mientras vivimos con lo justo. En ese momento, Julián se puso de pie. Su mirada había cambiado. Ya no había en ella la suavidad habitual, ni rastro de humildad. No renuncié a nada, mamá. Solo dije que no quería pelear por las migajas de esta casa. Querías que me quedara aquí, arreglando goteras con Mateo mientras el mundo gira allá afuera. Elena no pudo responder. No entendía lo que estaba oyendo, pero lo que no sabía era que Mateo, desde el pasillo, había escuchado todo. Entró con el rostro desencajado, la mandíbula tensa, los ojos brillando de rabia. ¿Qué dijiste? Julián se giró, sorprendido, pero no se inmutó. Dije que no estoy obligado a quedarme en esta ruina mientras ustedes siguen creyendo que el sacrificio es una virtud. Yo hice lo que tenía que hacer. Punto. ¿Vos hiciste qué, exactamente? Preguntó Mateo, avanzando. ¿De qué vivís, Julián? ¿Qué negocio? ¿Por qué ocultas todo? ¿Por qué mentiste con lo de la renuncia? Julián levantó la cabeza, desafiante. ¿Querés saberlo? ¿De verdad querés saber? Mateo lo empujó contra la pared. Decímelo, pero Julián no respondió. Se soltó, acomodó su camisa y dijo, simplemente,
haz lo que quieras, Mateo. Pero no voy a pedir disculpas por salir adelante, y se fue. Como si nada. Como si no hubiera dejado un incendio encendido detrás. Esa noche, Elena no habló. Se acostó sin cenar. Mateo se quedó en la sala, en silencio, viendo la puerta cerrada del cuarto de Julián como si fuera un enigma imposible de resolver, pero la semilla de la verdad ya estaba creciendo, y lo que Mateo iba a descubrir pronto, iba a cambiarlo todo. Mateo despertó esa mañana con un peso en el pecho que no se iba. Dormir, lo que se dice dormir, no había dormido. Había girado en la cama una y otra vez, repasando cada palabra, cada gesto de su hermano, cada fragmento de lo que había descubierto la noche anterior. Había algo más. Lo sentía en la piel, y entonces decidió hacer algo que nunca antes había considerado. Se acercó al viejo escritorio del pasillo, donde su madre guardaba documentos, recibos, papeles de toda una vida. No buscaba nada en particular. Pero necesitaba entender, y encontró algo, un duplicado del documento de renuncia de Julián. La hoja que firmaron frente al abogado. La que todos dieron por cerrada. Pero al mirarla con atención, Mateo notó algo extraño. Un pie de página que no recordaba. Una redacción ligeramente diferente. Un número de registro distinto al que habían usado en el proceso de división de bienes. Se le congeló el estómago, corrió al escritorio, sacó una carpeta con sus copias y comparó ambas versiones. Eran diferentes. No por mucho, pero lo suficiente como para levantar todas las alarmas. Había una cláusula, aparentemente inocente, donde Julián se reservaba derechos temporales de usufructo sobre los bienes heredados, con opción de reversión en caso de dependencia directa. Mateo no era abogado, pero había aprendido a leer entre líneas después de tantos años trabajando con contratos y proveedores. Esa frase era una bomba. Se fue directo al estudio del abogado que había llevado el caso. El mismo que les había leído la partición de herencia. Necesito que me expliques esto, le dijo, poniendo las dos hojas sobre el escritorio. El abogado, ya entrado en años, ajustó sus lentes y empezó a leer. Su expresión cambió. Frunció el ceño. Se mordió el labio. Esto no es el documento que yo archivé. Esta versión tiene cambios. No es la que firmamos ese día. Está diciendo que es falsa, no sé si falsa, pero no es la oficial. Y eso es gravísimo. Mateo apretó los puños. Eso significa que mi hermano todavía tiene derecho a la herencia. El abogado suspiró. No solo tiene derecho. Según esta versión, la tiene completa. El silencio que siguió fue como un puñetazo en el estómago. Mateo sintió que todo se derrumbaba. No solo por la traición, sino por la frialdad de todo. Por el cálculo. Porque Julián no había improvisado. Lo había planeado. Todo. Esa misma tarde, Mateo se fue al registro de propiedades. Llevaba la sospecha clavada como una lanza, pero necesitaba confirmarla. Y lo que encontró, lo dejó helado. El terreno familiar ya no estaba a nombre de ambos hermanos. Estaba únicamente a nombre de Julián. Había sido transferido semanas atrás, con una autorización firmada electrónicamente por ambos. Incluyendo una firma digital de Mateo. Mateo sintió náuseas. Al revisar los detalles, pidió una copia de la autorización. Y ahí estaba, su firma. Una digitalización burda, claramente falsificada. Pero suficiente para pasar como válida en un trámite administrativo. Era oficial. Julián lo había traicionado, y no solo eso. Investigando más, descubrió que Julián tenía al menos 3 propiedades más en distintos puntos de la ciudad. Una a nombre de una empresa fantasma. Otra a nombre de un supuesto socio. Otra, directamente, a nombre de un tal Martín Paredes, un hombre que Mateo no conocía, pero que luego descubriría era un testaferro, alguien contratado solo para figurar en los papeles. Todo estaba ahí. El rompecabezas completo. Y cada pieza encajaba de una forma que dolía. Volvió a casa esa noche con los ojos secos. No le quedaban lágrimas. Elena estaba en la cocina, intentando preparar algo con lo poco que había. Julián no estaba. Mateo no dijo nada. Se encerró en su cuarto. Y lloró. Por dentro,
pero no era tristeza, era furia. Al día siguiente, cuando Julián regresó a casa, lo enfrentó sin rodeos. Estaban solos. Elena había salido con Teresa a la farmacia. Necesito hablar con vos. Ahora, Julián lo miró con una calma inquietante. Como si ya supiera. ¿Qué pasa, hermano? Mateo arrojó los documentos sobre la mesa. ¿Querés explicarme esto? Julián miró los papeles, uno por uno. No se molestó en fingir sorpresa. Ya veo que lo descubriste. Mateo dio un paso al frente. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo fuiste capaz de hacer todo esto? Me usaste. Usaste a mamá. Usaste a papá incluso después de muerto, y entonces, Julián dejó caer la máscara. ¿Querés saber la verdad? Siempre fuiste el burro de carga. El que hacía el trabajo sucio. El que creía que por ser el más sacrificado era el más valioso. Pero el mundo no premia a los sacrificados, Mateo. Premia a los que piensan. A los que planean. Mateo sintió que le faltaba el aire. ¿Me estás diciendo que todo esto fue intencional? Por supuesto que sí. ¿O pensás que me quedé años en esta casa por cariño? Estaba esperando el momento exacto. El momento en que papá muriera, en que vos confiaras ciegamente. Y vos, caíste como un niño. Mateo temblaba. Sos mi hermano, y vos fuiste mi escudo. Mientras vos te quemabas en el sol, yo me movía en las sombras. Construí algo. Algo real. Vos te quedaste con la dignidad, yo me quedé con todo lo demás, y justo en ese instante, Elena entró a la casa. Escuchó la última frase. Y se detuvo. Miró a sus hijos. A Mateo, con el rostro roto. A Julián, con la expresión fría. ¿Qué dijiste? Julián se giró lentamente. Mamá, esto no es lo que parece, lo escuché. Te escuché. ¿Eso es lo que pensás? ¿Que tu hermano es un idiota útil? ¿Que nosotros somos un obstáculo en tu camino? Ella no gritaba. Pero su voz temblaba de horror. De desilusión. De dolor. Julián intentó acercarse. Pero Elena retrocedió. No me toques. No sos el hijo que crié, y en ese momento, sus piernas flaquearon, cayó de rodillas. Y luego al suelo. Mateo corrió hacia ella, gritó su nombre, la sostuvo entre sus brazos. Julián no se movió. Solo observaba. Inmóvil, esa noche, Elena fue hospitalizada de urgencia. Su corazón, ya frágil, no soportó la traición, y la familia, lo poco que quedaba de ella, se partió en 1000 pedazos. El hospital tenía ese olor a desinfectante que parece quedarse impregnado en la piel. Las luces frías, los murmullos de enfermeras pasando con rapidez, el pitido intermitente de las máquinas, todo contribuía a una sensación de irrealidad. Como si Mateo estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Elena había ingresado con una descompensación severa. Su corazón, agotado por años de sacrificios y preocupaciones, simplemente dijo basta. Estaba estable, pero sedada. Los médicos dijeron que debían esperar. Y esperar, en esos casos, es una palabra que corta como cuchillo. Mateo no se movió de la sala de espera durante toda la noche. No comió. No durmió. Solo pensaba. Pensaba en la vida que su madre había entregado por una familia que ahora se desmoronaba. En cómo él, con toda su entrega, no había podido protegerla de la peor herida, la de un hijo traidor. Julián no apareció por el hospital. No llamó. No preguntó, y eso, más que cualquier otra cosa, fue la confirmación definitiva de quién era realmente. Al día siguiente, cuando los médicos informaron que Elena estaba fuera de peligro inmediato pero requería reposo absoluto, Mateo supo que tenía que regresar a la casa. Había cosas que debía poner en orden. Y aunque su cuerpo pesaba como plomo, algo dentro de él ardía con la fuerza de quien ya no piensa callar. Entró a la casa como quien entra a un campo de batalla. Y allí estaba Julián, en la sala, como si nada. Con un vaso de whisky en la mano y la televisión encendida en bajo volumen. ¿Cómo está mamá?, preguntó, sin siquiera levantarse. Mateo no respondió. Se quedó mirándolo, como si lo viera por primera vez. Y en realidad, eso era exactamente lo que estaba pasando. No vas a ir a verla, ¿verdad? Julián se encogió de hombros. Ya sabes cómo se pone cuando me ve.
No quiero empeorar las cosas. Mateo avanzó hasta quedar frente a él. Y entonces, sin pensarlo demasiado, lo empujó con fuerza. El vaso se cayó, se rompió en 1000 pedazos. ¿Qué te pasó, Julián? ¿Quién te convirtió en esto? Julián se levantó, pero no contraatacó. Solo se acomodó la camisa con fastidio. Deja de hacerte la víctima, Mateo. Vos elegiste ese papel. Nadie te obligó. Vos querías ser el salvador, el mártir. Yo simplemente elegí otro camino. Uno donde no tengo que arrastrarme y mentir. ¿Estafar? Eso también es parte del camino, estafar. Todo lo que tengo lo gané solo, usaste mi firma. Falsificaste documentos. Modificaste el acuerdo con el abogado. Eso es delito, Julián, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Denunciarme? ¿Mandarme a la cárcel? Dale, intentá. A ver si mamá sobrevive a eso. Mateo sintió una punzada en el pecho. Era verdad. Una parte de él sabía que cualquier escándalo judicial sería una bomba emocional para Elena. Y su salud ya pendía de un hilo. Julián se aprovechó del silencio. Siempre fuiste débil, hermano. Crees que ser bueno es una virtud. Pero en este mundo, los buenos terminan sirviendo la mesa mientras los otros comen, y vos comés solo, ¿no? Dijo Mateo, con rabia contenida. Porque ya nadie te quiere. Nadie te respeta. Ni siquiera mamá. Por primera vez, Julián se quedó callado. Solo por un segundo. Luego sonrió, con amargura. Eso no me importa. Yo no necesito afecto. Necesito resultados. Mateo se alejó, incapaz de seguir escuchándolo. Subió a su cuarto, cerró la puerta, y se dejó caer en la cama. Allí, entre lágrimas silenciosas, supo que algo en él se había roto para siempre, pero también entendió que ya no podía quedarse quieto. Esa noche, mientras Julián dormía, Mateo buscó en los papeles del estudio jurídico. Revisó contratos, registros, números. Se puso en contacto con un abogado amigo de su trabajo. Alguien que, aunque no estaba metido en derecho penal, entendía lo suficiente para ayudarlo a iniciar un proceso de revisión de los documentos, y así comenzó a moverse. Lentamente, con cuidado, porque cada paso en falso podía costarle la salud de su madre. Pero decidido, Julián notó el cambio. Lo veía llegar tarde, recibir llamadas, pasar horas en la computadora. Intentó preguntarle, pero ya no obtenía respuestas. La relación se había enfriado hasta el punto de la indiferencia absoluta. Un día, mientras almorzaban en silencio, Mateo dijo algo que hizo temblar el aire: estoy preparando todo para sacar a mamá de esta casa. Julián levantó la vista. ¿Qué decís? Vos no la vas a cuidar. No confía en vos. Y no merece vivir con quien la destrozó, y donde pensás llevarla, ya me las voy a arreglar. ¿Con qué plata? Con la poca que no pudiste robarme. Julián se quedó en silencio. No respondió. Pero sus ojos ya no eran los del hombre tranquilo de antes. Había rabia en ellos. Y miedo. Esa noche, Mateo durmió con un ojo abierto. Por primera vez, sintió que su propio hermano era capaz de cualquier cosa, y entonces entendió que esa no era una pelea por propiedades, era una pelea por el alma de su familia, y no pensaba perderla. Elena regresó a casa 2 semanas después del episodio que casi le arrebata la vida. Los médicos fueron claros: necesitaba tranquilidad absoluta. Nada de estrés, nada de discusiones, nada de sobresaltos. Pero eso era fácil de decir en un papel. En la práctica, la casa seguía siendo una olla a presión. Mateo la cuidaba como si fuera de cristal. Le preparaba la comida, le ayudaba a caminar, le leía el diario en voz baja. Todo por verla sonreír, aunque fuera un poco. Y ella lo miraba con una mezcla de orgullo y culpa. Sabía que había confiado en el hijo equivocado. Sabía que había protegido a quien no lo merecía. Y ese peso la perseguía. Julián, por su parte, se mantenía distante. Aparecía en los momentos justos, con gestos de cordialidad que no convencían a nadie. Ya no fingía cercanía. Se había convertido en un huésped indeseado en su propia casa. Dormía allí, comía allí, pero ya no pertenecía, hasta que un día, simplemente se fue. No avisó. No dejó nota.
Solo se llevó su ropa, su computadora y desapareció, y el silencio que dejó fue más cómodo que su presencia. Mateo lo tomó como una oportunidad. Usó esos días para mover piezas con más libertad. Con la ayuda del abogado amigo, inició un proceso para impugnar los documentos falsificados. El camino era largo y las probabilidades, inciertas. Pero ya no se trataba de recuperar propiedades. Era cuestión de justicia. De limpiar su nombre, el de su madre, el de su padre. Durante ese proceso, Mateo fue descubriendo más y más. Las empresas de Julián eran, en su mayoría, fachadas. Testaferros, socios falsos, movimientos bancarios sospechosos. Una red cuidadosamente armada para esconder dinero. Pero no era un empresario exitoso. Era un farsante. Un manipulador. Mientras tanto, la salud de Elena fue empeorando. Los médicos hablaban con delicadeza, pero las miradas decían más que sus palabras. Su corazón estaba frágil. Cada día parecía más delgada, más cansada, más ausente, y entonces, un domingo por la mañana, mientras Mateo preparaba el desayuno, la encontró sentada en la sala, con la mirada perdida y un álbum de fotos abierto sobre las piernas. ¿Recordás esta?, le preguntó, señalando una imagen antigua de ambos niños en la playa. Mateo sonrió con tristeza. Vos siempre lo llevabas en brazos, agregó ella. Hasta cuando ya era grande y no quería caminar, sí. Y me encantaba hacerlo, respondió él, con la voz quebrada. ¿Y sabés qué es lo peor?, dijo Elena, cerrando el álbum. Que aún después de todo, todavía lo quiero. Mateo no supo qué decir. Se sentó a su lado. La abrazó. Yo también. Esa fue la última conversación profunda que tuvieron. Esa noche, Elena se fue mientras dormía. Sin ruido. Sin dolor. Como si supiera que ya no podía hacer más. Como si su corazón, finalmente, se hubiera rendido. El funeral fue pequeño. Íntimo. Algunos vecinos, Teresa, 2 o 3 parientes lejanos. Julián no apareció. Ni un mensaje. Ni una flor. Mateo no lloró en público. Pero cuando todos se fueron, se quedó solo frente a la tumba, con la tierra todavía fresca, y se permitió quebrarse. Gritó. Lloró. Maldijo. Pidió perdón. A su madre. A su padre. Asimismo, los días siguientes fueron un borrón. Vendió los pocos muebles que quedaban. Se mudó a una habitación alquilada. Empezó a trabajar más horas. Ya no tenía casa. Ya no tenía familia. Solo tenía su dignidad y una ira que lo mantenía despierto por las noches, porque Julián seguía libre. Viviendo entre lujos. Publicando fotos en redes sociales con copas de vino, autos deportivos, viajes, hasta que, un día, algo cambió. Mateo recibió una llamada. Era del abogado. Mateo, sentate. Tenemos noticias. Habían abierto una investigación contra Julián. Un cliente importante de una de sus empresas pantalla lo había denunciado por fraude. Y al indagar, las autoridades se encontraron con un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Documentos falsos, evasión fiscal, lavado de dinero, suplantación de identidad. Todo, la caída había comenzado. Las noticias no tardaron en llegar a la televisión local. Empresario millonario bajo investigación por estafas millonarias. La foto de Julián, con traje y sonrisa fingida, apareció en todos los portales. Su nombre, antes asociado a discreción y humildad, ahora era sinónimo de engaño. Mateo vio todo desde una cafetería, con el diario en las manos y un café frío sobre la mesa. No sonrió. No celebró. Solo cerró los ojos y dejó escapar una lágrima, porque en el fondo, eso no era justicia, era tragedia, una tragedia que comenzó con confianza y terminó con una tumba vacía de flores. La caída de Julián fue rápida, pero no inesperada. Las investigaciones revelaron una red de mentiras que lo envolvía como una telaraña oscura. Los bienes que tanto había ocultado comenzaron a ser embargados. Las propiedades que parecían inalcanzables quedaron al alcance de la justicia. Y la palabra fraude pesó más que cualquier vínculo sanguíneo, pero lo más impactante no fue solo la pérdida material. Fue como, en cuestión de meses, Julián se convirtió en un paria.
En el blanco de miradas acusadoras, de voces que murmuraban traición y deslealtad. Aquellos que antes le sonreían, ahora lo evitaban. Los amigos se distanciaron, las puertas se cerraron, y la vida de lujo se tornó en un aislamiento amargo. Mateo, por su parte, empezó a reconstruir su vida desde las cenizas. Aceptó trabajos humildes, se dedicó con pasión a lo que amaba y, poco a poco, recuperó la dignidad que la traición había tratado de arrebatarle. No buscaba venganza ni reproches. Solo quería paz. Y lo logró. Con el tiempo, logró comprar un pequeño departamento en las afueras. Allí vivió con recuerdos, con cicatrices, pero también con la certeza de que la verdad, aunque tardía, siempre encuentra su camino. Años después, en una tarde tranquila, Mateo se sentó frente a la ventana con un libro en las manos. Pensó en su madre, en su padre, en Julián y en todo lo que habían vivido. Y susurró para sí mismo: la verdad y el esfuerzo tardan, pero siempre vencen a la mentira. Porque al final, lo que queda no son los bienes ni las apariencias, sino el honor y la verdad que cada uno carga en su alma. Gracias por escuchar esta historia. Me encantaría saber desde dónde la estás viendo y cómo te ha hecho sentir. Déjame tu nombre y tu ciudad en los comentarios, será un placer leerte. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos relatos llenos de misterio, drama y emociones reales. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.